Él actualmente es profesor en el Departamento de Historia de la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad de Guanajuato, puesto que viene desempeñando desde el 78. Él estudió en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha hecho publicaciones como Guanajuato, Evolución Social y Política, Historia Mínima de Guanajuato y Bibliografías de guanajuatenses ilustres. Él el día de hoy nos va a exponer el tema Historia de la Universidad de Guanajuato, por lo cual le pido un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias. En primera, yo sí quisiera agradecer la invitación de los compañeros del SCASE para hablar un poco sobre la historia de nuestra Universidad de Guanajuato. En realidad serían las diferentes etapas que a lo largo del proceso histórico ha vivido nuestra universidad. Como se ve, empezamos en el año de 1732, es decir, que es una institución que se remonta ya a más de 250 años. Miren, preferí en esta exposición iniciar con lo que podría ser una especie de cuadro síntesis de los distintos nombres y etapas de nuestra universidad. Como pueden apreciar, la actual Universidad de Guanajuato inicia en pleno siglo XVIII y cerca de 90 años, 70 años, hasta antes de la independencia, fue una institución que tiene sus raíces y su estructura y organización fundamentalmente de tipo religioso. Creo que se puede observar en el nombre mismo cuál es la connotación religiosa, y también podemos observar que es una institución que dependía de la Real Corona Española, directamente del rey, como se puede observar en todos estos nombres, ¿no? Real Colegio, Real, que en el momento de la independencia va a dejar de tener este nombre, porque de 21 hasta nuestros días somos una república. En este primer momento nació como una pequeñísima institución educativa, un hospicio, es decir, un lugar donde iban a parar los hijos de los huérfanos. También quisiera decir que desde que es hospicio está en manos de jesuitas. La primera etapa de la Universidad de Guanajuato, la actual Universidad de Guanajuato, es de origen jesuita. En 1732 los primeros maestros son sacerdotes jesuitas. Ahora bien, ¿qué vinieron a hacer estos sacerdotes a Guanajuato? Y más correctamente, ¿quién los invitó? ¿Cómo fue que se promovió la fundación de una institución educativa? Bueno, miren, la ciudad de Guanajuato en esta parte final del siglo XVIII, del 32 hasta 1810, es una ciudad
que tiene una característica muy particular. Está en una extraordinaria bonanza económica. Las minas de la ciudad de Guanajuato están produciendo más de las 3/4 partes de toda la plata que se produce en el mundo. Hay una mina que destaca, que es la famosa mina de la Valenciana. Ahora, el peso plata mexicano inundaba todo el mundo. Todavía hace pocos años, en la zona de Filipinas, Japón, Taiwán, circulaba la moneda peso plata mexicana acuñada en el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque España controlaba Filipinas y Filipinas dependía económicamente hablando para su administración de la Nueva España. Lo mismo pasaba con Cuba y se puede decir de una gran cantidad de las repúblicas de la Capitanía de Guatemala dependían económicamente de los recursos que la Nueva España mandaba. Madrid no mandaba dinero a Filipinas, soldados, jueces, toda la burocracia se pagaba desde la Nueva España. Se podría decir que era una especie de colonia mexicana. Ahora bien, esta característica de bonanza hacía que llegaran muchos aventureros. En Veracruz llegaban, preguntaban en dónde está la plata, e inmediatamente marchaban a Zacatecas, que era la otra gran zona, Guanajuato o Tasco. Eran las tres grandes regiones productoras de plata, pero repito, las otras dos, Zacatecas y Tasco, en esta segunda mitad del 18, no tienen la bonanza que existe en el Real de Minas Santa Fe de Guanajuato, que era el nombre de la ciudad capital. Ahora bien, estos aventureros crean inmediatamente pues un ambiente de juego, de vicio, de prostitución, de alcoholismo, etc. Surgen una gran cantidad de mesones, una gran cantidad de garitos, cantinas, etcétera. Lo que podrían ser ahora como cantinas, no es nuevo esto que pasa en el Cervantino. Y la población empieza a ver que estos habitantes de conducta feroz y muy poco cristiana necesitan instituciones de educación. Y es una mujer, fíjense, curiosamente, y lo digo con mucho gusto, porque además en la historia mexicana no se ubica el papel de la mujer. Fue una mujer que se llama Josefa Teresa de Busto y Moya. Ella es multimillonaria, es viuda, sus hermanos son todos mineros, ella es propietaria de grandes minas, y es la que promueve primero en la Nueva España, en la capital, que sería Ciudad de México, y luego en Madrid, en la capital del imperio, para que vengan jesuitas a Guanajuato. Ahora, la Compañía de Jesús, como todos ustedes saben, es una de las órdenes religiosas, más bien no es una, es la orden religiosa que el clero católico cuida más, es su orden más poderosa intelectualmente hablando, siempre ha trabajado en el sector educativo, sobre todo dentro de la élite gobernante. Tiene como mecanismo becar a los alumnos extraordinarios para que la compañía sobreviva, alumnos pobres, que son los que realmente se encargan. La Compañía de Jesús nació para debatir intelectualmente contra el pensamiento protestante de Moro y de Calvino. Es una orden que se crea en Vaticano precisamente para enfrentar en términos ideológico-dogmáticos a la reforma protestante. En México muchas veces han estado, muchas veces los han expulsado, y por ejemplo hoy en nuestros días
están presentes en el sistema de educación privada, por ejemplo el Ibero, pero también están en otro tipo de instituciones de educación superior actualmente. Ahora, los jesuitas vienen, fundan el hospicio, pero se dan cuenta que la mecenas, doña Teresa de Busto y Moya, tienen un capital mucho mayor y que las necesidades de la ciudad de Guanajuato son mayores, y se da ese cambio de hospicio a Real Colegio. Es un cambio no solamente de nombre, sino también es un cambio de estatus. Es más grande las instalaciones, es mayor el número de maestros, es mayor el número de cátedras que se imparten, etcétera. Es un proceso, digamos, de progreso. En ese momento los jesuitas compran donde hoy a la derecha del edificio central de rectoría se encuentra la iglesia de la compañía, y también compran donde hoy estaría la parte superior de las escaleras, donde está el auditorio de la Universidad de Guanajuato y todos aquellos edificios donde está el centro de idiomas, el centro de lenguas, que se pasa por un túnel para ir a la calzada de Guadalupe. Es decir, hacen sus terrenos mayores y su proyecto es mucho más grande. La compañía pues sigue siendo una de las iglesias más notables que tenemos en este momento en Guanajuato. No sé si recuerdan, tiene una cúpula doble, es muy alta. Por cierto, esa cúpula ya no es original, la original se cayó hace ya tiempo. Ahora bien, los jesuitas es una orden que solamente jura obediencia al Papa. Es decir, nuestros primeros maestros en las dos primeras etapas no habían jurado obediencia al rey, a la corona española. Y por lo tanto empezó a haber un problema de poder. Ustedes saben que en un Estado moderno, y ya la Nueva España y el Imperio Español era un Estado moderno, no se puede permitir la existencia de una dualidad de poderes. ¿Quién ejerce la autoridad máxima? El Estado. Pero la Compañía de Jesús, los jesuitas, lo cuestionaban en todo el imperio. Era una orden extraordinariamente rica. Ustedes han conocido hoy el Estado, la República de Paraguay. Paraguay era una de las pequeñas posesiones que tenía la orden en todo el Imperio Español. Aquí en Guanajuato, por ejemplo, había jesuitas en San Luis de la Paz. Cerca aquí en Michoacán teníamos jesuitas en Morelia y en Pátzcuaro. Y podríamos recorrer la República, había jesuitas en las Baja Californias, en los terrenos hacia lo que hoy es Estados Unidos. Y bueno, el rey decide expulsar a la Compañía de Jesús en 1767. Y por lo tanto los maestros de nuestra actual universidad tuvieron que retirarse con su libro de misa y su hábito. La orden del rey de España era que todos los jesuitas en cualquier parte del imperio fueran llevados al puerto más cercano con lo que tuvieran su libro de misa y su hábito, y expulsados rumbo a Italia. Ahora, esta orden se abrió en todo el imperio a la misma hora, el mismo día. Si ustedes piensan que un barco tardaba para cruzar de España a México 3 meses, imagínense la fuerza del imperio que pudo calcular cuánto tiempo cruzaba, por ejemplo, para llegar a el puerto de Montevideo o de Buenos Aires en el Río de la Plata, o cuánto tiempo llegaba el bando del rey para Filipinas. Bueno, el imperio calculó todas las distancias. En el pliego decía que con pena de muerte al que lo abriera o diera a conocer su contenido, excepto la hora exacta que se tenía que hacer. Porque estamos hablando de una época
donde el imperio más poderoso del mundo era España. Es como pensar hoy con la informática y los fax, si desde el Pentágono norteamericano deciden una orden de abaratar el precio de la plata, por ejemplo, ellos lo pueden transmitir en segundos, pero antes no era así. Ahora, la gente de la ciudad de Guanajuato decidió que no se cumpliera la orden, como siempre, hágase pero no se cumpla. El resultado fue que llegaron tropas de Celaya, aquí había un regimiento de Nueva Galicia, de la capital de México, sitiaron la ciudad de Guanajuato durante aproximadamente 2 meses, y los maestros que habían sido escondidos al interior de las minas, es decir, los jesuitas, al ver la masacre que estaba padeciendo ya la población, el hambre, las enfermedades, decidieron por su propia voluntad retirarse de la ciudad de Guanajuato. Ahora, ¿qué consecuencias tuvo eso para la institución? Bueno, tuvo que cerrar durante 10 años porque quedó sin maestros. Los habitantes de Guanajuato, muchos fueron muertos cuando ya se aplicó la ley al que participó en los motines y en la defensa. Otros fueron azotados, pena de garrote vil. Otros fueron exiliados hacia la zona del norte de la Nueva España, donde todavía existían los indios bárbaros chichimecas en lo general, como apaches, etcétera, a las colonias militares, y muchos otros pagaron años y años en prisión. Ahora, todo el enorme dinero de los jesuitas fue controlado desde España por una llamada Junta de Temporalidades. Por ejemplo, imagínense los millones de cabezas de ganado que tenían los jesuitas en Paraguay, o las fabulosas riquezas de los jesuitas en Ciudad de México, en sus conventos, ¿sí? Todo eso pasó a ser controlado por la Junta de Temporalidades. Lo mismo las propiedades de los jesuitas en Guanajuato. Inmediatamente vino el control económico. La realidad mostró que era necesaria una institución de educación. El municipio de Guanajuato, lo que sería el ayuntamiento, crea este colegio de pensionistas 10 años después de la expulsión. La expulsión fue en el 67. Este colegio de pensionistas son los pensionados, los hijos de los pobres, los que van ahí, van a tener educación. Fue de vida efímera, duró 8 años, y hay un momento en que la corona española decide que todas las escuelas que fueron jesuitas, como la nuestra, pasen a ser manejadas por la compañía de los felipenses. Entonces, en este periodo, los felipenses van a manejar la Universidad de Guanajuato del 85 al 98. Otra vez volvemos a hacer escuela confesional, clerical, pero lo que nos han mostrado los documentos, existe un archivo en el edificio central de la Universidad de Guanajuato, donde están los nombres de las materias, los contenidos de las materias, los libros que se leían, los alumnos que estuvieron inscritos, las calificaciones que sacaron, las becas que tuvieron, todo. Es uno de los archivos más extraordinariamente bien conservados que hay en el país. Cosa del destino que estuvo en un sótano, nadie lo quería, papeles viejos, y es de una fuente importante, es una gran fuente. Lo que vemos ahí es que los felipenses fueron, como muchos desgraciados, con perdón de la palabra y del auditorio, maestros que actualmente tenemos. No digo en la Universidad de Guanajuato, pero sí digo en el sistema educativo nacional, que ustedes lo conocen mejor que yo porque lo han padecido.
y han visto cómo toda la politización que existe en el sistema educativo hace que la educación tienda cada vez más a ser de menor calidad. Profesores de secundaria que no saben leer y son maestros de secundaria. Ahora, no es gratis. La masificación de la educación es el pretexto, pero un pueblo ignorante es un pueblo fácil de manipular. ¿Qué hicieron los felipenses? Bueno, dijeron que tenían alumnos y no es cierto. Dijeron que daban clases y no era cierto. Y cobraron por ello. Es decir, un fraude. Nunca estuvieron conscientes de que ser profesor se trata de formar gente. Es como una especie de vocación. E intervino ante este fraude el intendente Reaño, el mismo que murió en 1810 en la Alhóndiga, el que Hidalgo le dijo que eran amigos, si él quería, su mujer y su hijo podían salir de la Alhóndiga. El mismo donde Hidalgo llegaba a su casa todas las veces que llegaba a Guanajuato de Dolores. El hombre era un hombre ilustrado, Reaño, marinero que le tocó la desgracia de ser coherente y no querer romper el juramento de obediencia al rey de España. Ese hombre era un ilustrado. Por ejemplo, la Alhóndiga, cuando la ven ustedes, dicen, pues, ¿qué aquí, qué? Él hizo eso que se llamaba el Palacio del Maíz, porque normalmente en nuestro estado siempre hay época de cosechas buenas y luego las sequías, y existía una hambruna cíclica. En todos los pueblos de la Intendencia de Guanajuato se construyeron alhóndigas. El hombre, por ejemplo, también se preocupó por la cuestión de controlar las crecidas de los ríos, es decir, todo un proyecto de irrigación, y a Guanajuato le trabajó mucho en ese sentido, porque ya ven que está en una cañada y siempre se inundaba, incluso se sigue inundando. Bueno, Reaño le quita a los felipenses la escuela. Claro, hay que hacer toda una serie de trámites con el virrey en la Nueva España, en México, y luego a Madrid y luego al Vaticano. Y lo interesante de esto es que para el año de 1798, la escuela depende del ayuntamiento de la ciudad de Guanajuato y es una escuela que ya no tiene carácter confesional, es decir, ya no es una escuela religiosa, ya no es una escuela donde dominen las enseñanzas metafísicas, es decir, las enseñanzas científicas. Hoy nosotros decimos, bueno, si el Papa ya reconoció la teoría de la evolución de las especies de Darwin, pero en aquel momento la cuestión de la ortodoxa y la falta de cientificidad hacía que se manejaran, por ejemplo, en temas tan interesantes como la creación de la sociedad y del universo en la naturaleza, y el dogma privaba. En nuestro sistema educativo, esto que logró la Universidad de Guanajuato en 1798, se va a lograr hasta las famosas leyes de reforma en el siglo XIX, en la década de los 50 y los 60. Es decir, que la Universidad de Guanajuato es una de las primeras instituciones que le abren el camino a la ciencia, que expulsan de sus aulas las ideas metafísicas a científicas, ¿sí? Y eso es una ventaja que históricamente hemos tenido. A pesar de vivir en medios donde los clericales dominan muy fuertemente, en esta universidad se discute en términos de cientificidad, desde la época de Reaño. Por ejemplo, Reaño también introdujo en nuestra universidad el estudio del francés. Todos los libros de los enciclopedistas franceses que van a influir en la guerra de independencia, porque acuérdense que Hidalgo es el gran lector y como maestro del hospicio, del seminario en Michoacán, en Valladolid,
todo mundo lee los libros que estaban prohibidos, que eran acuñados y producidos en Francia, ¿sí? Porque cuando uno lee de la Guerra de Independencia aparecen 2 o 3 sacerdotes, Hidalgo, Morelos, Matamoros y párenle. En realidad fue toda una generación de casi 500 sacerdotes los que llevaron adelante el movimiento, ¿sí? Egresados de esas escuelas donde se manejaba la información en francés. Es decir, estaba al día nuestra universidad en ese sentido. Bueno, desgraciadamente, en el año de 1810, la Guerra de Independencia, pues vino a quebrar todo el proyecto de desarrollo que tenía Reaño. Incluso acabó con su vida. Hoy se sabe, gracias a los estudios, que lo mató uno de sus propios hombres. No es cierto que fue la bala perdida de afuera. Así como Allende y Aldama y muchos militares estaban en la conjura, militares de la guarnición de Guanajuato también están en la conjura y lo balacean a él adentro. Porque decían, una bala llegó de enfrente y le destrozó la cara. Cualquiera que sepa hoy que un AK-47 sí te hace eso, no de enfrente, de mucho más metros. Pero en aquella época los rifles que se usaban, el alcance que tenía y el daño que hizo, tuvo que haber sido un tiro a corta distancia dentro de la propia guarnición. El mando lo ocupó su hijo, ahí murieron todos los españoles, incluso el mismo que estaba en la conjura, Pero ¿qué le pasó a nuestra escuela en esos 11 años de guerra? Bueno, fue cuartel, fue casa de moneda, fue lugar para guardar la pólvora. Y los alumnos y los maestros, realmente todos los maestros empezaron a dejar de cobrar y empezaron a abandonar el trabajo. Los alumnos, la matrícula disminuyó, casi podemos decir que se cayó, y sin embargo no cerramos. En un solo cuarto de donde hoy es el edificio central, hubo un profesor que se llamaba Marcelino Mangas, el cual mantuvo el trabajo. Claro, 17 años no cobró porque terminó la Guerra de Independencia y todo el mundo también se olvidó que no le habían pagado. Es como lo que les pasó a las cabezas de Hidalgo y Allende y el, ¿cómo se llama?, Aldama y Jiménez, que estaban colgadas en la Lóndiga desde 1810. Terminó la guerra y ya éramos nación independiente y nadie se acordaba de que había que quitar las cabezas y bajarlas, ¿no? Así le pasó al padre Mangas. Nadie se acordaba que no había cobrado. Finalmente le pagaron todo, cuando él era un hombre muy viejo. Ahí murió y todavía su corazón se encuentra emparedado en una de las aulas. Terminada la Guerra de Independencia, el primer gobernador se llama Montes de Oca. Ese hombre estaba en México, nació en Mellado, una población muy cerquita de Guanajuato, una mina de Mellado. Estudió en San Ildefonso y siempre fue hombre de ideas de la libertad del país. Cuando Hidalgo pasó en 1810 por Guanajuato, a él lo nombró regidor de uno de los primeros ayuntamientos libres del país. Ahora, Montes de Oca pensaba que la educación es una panacea para los problemas de México. O sea, que no hay mejor camino para el desarrollo que tener una mano de obra altamente calificada. Yo no sé qué piensen ustedes, porque hoy como nunca el país tiene mano de obra altamente calificada, como nunca tenemos ingenieros, médicos, administradores, contadores, etcétera, y como nunca estamos enfrentando, como nunca lo subrayo, una crisis tan grave en todos los sentidos, ¿sí?
Entonces a lo mejor la panacea no es solamente la educación, sino también la orientación que se le da a la educación y a los servicios de la educación. Pero Montes de Oca hizo todo lo posible por desarrollar ese colegio. Se hicieron nuevas carreras, por ejemplo, se daba Derecho, Ingeniería de Minas y la carrera de sacerdote. Eran las tres clásicas, o sea, el foro, religión o minero. Se trajo lo mejor de todo el mundo, lo que se llamarían los laboratorios de química, de física, incluso gente como Lucas Alamán, que es un conservador, cooperó para traer este tipo de elementos. Los libros estábamos al día, no es como hoy, estábamos al día en esa escuela. Incluso se hizo internado para que, por ejemplo, el mejor alumno del municipio de Celaya fuera becado y tuviera dónde estar. Entre esos becados que hubo en esa época tenemos gente que no solamente es importante a nivel Guanajuato, sino a nivel nacional. Por ejemplo, el general Doblado fue un egresado de nuestra escuela, fue becado, y cuando la intervención francesa en los 60, él como canciller mexicano al servicio de Juárez y del liberalismo, desmontó a Inglaterra, que ya tenía su tropa ahí en Veracruz, la potencia más fuerte de ese momento en el mundo, España, que también ya tenía sus soldados en el puerto de Veracruz, y bueno, Francia no se quiso retirar porque tenía otro proyecto. Y son muchos los que pasaron en ese periodo. Ahora bien, ustedes saben que desde 1821 a 1867, porque lo estudiaron en la escuela, tenemos 50 presidentes en ese periodo. Se le llama el siglo de la anarquía o la época de Santana. Santana es 11 veces presidente, ¿sí? Tenemos intervención francesa, bueno, primero española en el 28, la Reconquista. En 35, la Guerra de los Pasteles. Perdón, en 38. En 35 contra Texas. De 46 a 48 contra los americanos. Y de 62 a 67 con los franceses, más aparte ingleses y españoles. Es decir, ganar un papel en el contexto mundial nos costó perder lo que hoy ni siquiera imaginamos. México tiene ahorita 1.900.000 kilómetros cuadrados. Teníamos aproximadamente 6 millones de kilómetros cuadrados. O sea, la mitad de Estados Unidos y hasta Panamá, eso era el imperio mexicano. Bueno, pero también decía, tuvimos presidentes casi como por promedio duraron menos de 9 meses. Esa anarquía que cuando lo enseña un profesor de historia te dice el plan de Ayutla, el plan de Casamate, el plan de quién sabe qué, y el jefe, y tú no entiendes. En realidad lo que está pasando es una guerra civil prolongada de 21 a 67. Conservadores y liberales pelean por imponer un modelo de país a construir. El modelo conservador es la iglesia y el ejército como corporaciones intocables dueñas de la propiedad. Y el modelo liberal es la iglesia fuera de la propiedad, el ejército controlado para que no esté dando de golpes militares a cada rato, y el proceso de desarrollo del telégrafo, el ferrocarril, la electricidad. Si vemos bien, lo único que querían los liberales era llevar al país a la modernidad. Sí, el grupo de Juárez y todos estos, lo que quieren es que se abandone aquella imagen de viejos sacerdotes y de inquisición y de falta de luz y ferrocarril para poner al país en el contexto de las naciones. Bueno,
esa larga guerra civil que entre otras cosas nos costó perder 4 millones de kilómetros cuadrados, un poco más, y que condenó la suerte de nuestra generación y de la que viene como país subdesarrollado, porque si lo piensan bien, esa generación del 21 al 67 echó por la borda nuestro proyecto de Estado Nacional. Uno va a la Hemeroteca Nacional en 1821, por allá de septiembre y octubre, y lo que lee en los periódicos es la realidad llena de esperanzas. Un país que nacía como nación independiente, con costas en los dos océanos, con extraordinaria población colocada en determinados lugares que hacían buenos mercados, con grandes recursos mineros, etcétera. Todo mundo terminaba diciendo, y está destinada por su riqueza a estar dentro de las naciones que rigen el destino del mundo. Para 47 ese sueño se había terminado. Las caricaturas eran una águila desplumada, como pollo. Ese era el país y ahora ya ni, tal vez ya ni carne lleguemos más que a huesos. Más triste, pero en fin. Sí, porque si Santana vendió el territorio, los Salinas de Gortari vendieron la fuerza a los mexicanos. ¿O qué le espera a todos los que no son como ustedes? Trabajar en las maquiladoras por el salario más barato del mundo. Esa es vender la fuerza a los mexicanos. Si no, vean la General Motors, prefiere traer todo lo que se mueve por carretera, 300 trailers diarios. No quiere ni siquiera pagar el salario en la zona fronteriza, que es 2 veces más caro que en Guanajuato. Y es 360 veces más barato que en la zona más corriente de Taiwán o Guatemala, 220 veces más barato. El que pagan en Silao, por hora. Estoy hablando de que estamos regalando la sangre. Pero en fin, por eso para mí es más triste. Ahora, ¿qué pasó en esos 50 años de guerra civil? Bueno, era peligroso ser profesor. Para empezar, los profesores, cuando los liberales tenían el poder en el país, tenían chamba. Los libros de los liberales eran los que se leían, pero la vuelta de la política hacía que te tuvieras que ir a esconder a la mina porque regresaban los conservadores, los libros cambiaban y la persecución era terrible. O sea, ya no existía la razón. Los intereses de partido habían bloqueado todo y les valía el país. Lo importante era qué proyecto dominaba. Bueno, ustedes saben que en el Cerro Las Campanas, en 67, el proyecto conservador ahí quedó. Hasta últimamente que apareció con las modificaciones del 130 constitucional hace 3 o 4 años, otra vez la Iglesia volvió a participar y participa en política. Terminada pues la etapa de guerra civil, en el 68 viene de nuevo la reconstrucción de nuestra universidad. Como ven, el nombre del 68 es un error. Colegio Nacional de Guanajuato es una contradicción. El error duró 2 años. Y eso no es lo importante. Lo importante es que ahora dominaba una nueva filosofía, la liberal positivista. ¿Y qué decía eso? Que la ciencia es la nueva reina de toda la cuestión productiva. Y había que producir, en vez de sacerdotes, ingenieros, biólogos, geógrafos, es decir, gente que pudiera poner al servicio de los ciudadanos las materias primas. Porque es como ahorita, ¿de qué demonios nos sirve saber que tenemos reservas de uranio en Chihuahua si no tenemos la tecnología para enriquecerlo? ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que pasó con nuestra única presa de generación? Bueno, nuestra única planta de generación nuclear de electricidad, la que está en Laguna Verde, Veracruz.
Cuando ya necesitamos el energético, lo mandamos beneficiar a Estados Unidos y se lo quedaron, que porque se podía producir una bomba atómica. Tuvimos que mandar el uranio en otro barco nuevo a Francia para que nos lo enriquecieran y es el que se usa. ¿De qué nos sirve saber que es la segunda reserva mundial de energético de uranio si no la sabemos aprovechar? Porque no sé quién nos enseñó que las materias primas de México eran enormes. Sí es cierto, pero si no las tenemos, no sirven, si no las podemos usar. O sea, yo creo que el país sí crece en términos de aprovechar sus materias primas. Ahí están de los 7 bancos grandes de pescado que existen en el mundo, en nuestras costas están 3. Y va uno y están los barcos japoneses, cubanos, coreanos, y nuestras lanchitas, ¿no? Sacando... Ellos traen las empacadoras ahí, atrás de la flota pesquera vienen las empacadoras, ni siquiera tocan muelle esos barcos, nunca. Y bueno, no es realmente una riqueza natural mexicana porque no tenemos ingeniería ni biología marítima desarrollada. Bueno, los positivistas eso querían hacer. Ahora, la verdad, yo sí les voy a decir, cuando uno cambia la religión, digamos, estas ideas del creador y el ser, por la ciencia, el método científico, la observación, la hipótesis, y tenemos una nueva religión, para mí se me hace que es el mismo fanatismo, nada más cambiaste de Dios y de santos, ¿sí? Porque todos estos tecnócratas que tenemos, la verdad están igual de fanáticos que los del 18 o del 17, pero su Dios se llama ahora el método científico, ¿sí? Pero ante él se hincan como si el hombre solamente fuera eso. Bueno, de 70 a 1910, el Colegio del Estado logró éxitos importantes. Sí se hicieron las escuelas de biología, sí se hicieron las escuelas para aprovechar mejor los minerales. Por ejemplo, en esa época es la única vez que se ha hecho un levantamiento de flora y fauna del Estado. La hizo Dujes. No sabemos qué tenemos hoy porque ni siquiera tenemos un levantamiento de la fauna ni de la flora del Estado de Guanajuato. Pero pasó una cosa interesante. La Universidad de Guanajuato se fue convirtiendo en una escuela de élite al servicio del grupo porfirista. El gobernador entró a dar clases, los alumnos eran solamente de las familias aristocráticas, los profesores era gente acomodada en los despachos, eran los científicos locales. Sí, el gobernador se perpetuó en el tiempo a manera de Porfirio Díaz, Obregón González, y total que la universidad se alejó de su proyecto original. Ya no estuvo más al servicio de los más necesitados. Se hizo al servicio de la élite. Viene la fase armada del 10 al 20 y bueno, aquí estas tierras son donde se jugó la suerte de México. Aquí en estas tierras perdió la facción más radical, que era la facción campesina villista aliada de los zapatistas. Ganó el proyecto de capa media, ¿no? Los Obregón y los Calles y el mismo Carranza. Las fuerzas populares quedaron derrotadas. No salió más radical el proyecto Revolución. Es una revolución dentro del modelo capitalista burgués. No es una revolución de carácter socialista donde no hay propiedad privada en los instrumentos de producción, sino el Estado controla. Ese modelo, para empezar, solamente el grupo revolucionario de Yucatán, en la época de la lucha armada, Carrillo Puerto era el único grupo que planteaba el socialismo directamente. De ese héroe nadie sabe.
fue asesinado siendo gobernador constitucional. Ese hombre le salvó a Lenin varias veces la hambruna. El otro proyecto campesino villista zapatista, bueno, quería la tierra, y el que ganó no fue ese. Pero ¿qué le pasó a nuestra universidad en ese tiempo? Bueno, cuando los villistas tomaron Guanajuato, de plano la castigaron por haber sido una universidad entregada a la élite porfirista. Desalojaron todo y le dieron por allá por el Paseo de la Presa una casa vieja a lo que hoy es la Universidad de Guanajuato. Donde está la Universidad de Guanajuato pusieron un conservatorio un conservatorio para la enseñanza de música, etcétera. Y su idea era quebrarla. Lo que pasa que esa facción no ganó. Esa facción no ganó, la facción radical, y al ganar el carrancismo, sí sirve una universidad más moderada. Entonces, el carrancismo viene, empieza a reconstruir, y hay un periodo muy interesante que todavía a ustedes los afecta. Cuando Cárdenas llega al poder de 34 a 40, todavía no somos universidad, somos colegio del Estado. El general Cárdenas trae la idea de que las universidades deben de servir a la población, que los conocimientos no deben de quedarse aquí sino vertirse, o sea que no existe este divorcio sociedad-universidad, y es cuando empieza a manejarse lo del servicio social. En todas las universidades mexicanas el servicio social solamente se hace al final, el profesional. En nuestra universidad es cada semestre y luego existe el servicio social profesional. Porque la idea era que los estudiantes, bueno, es gratis la educación, casi gratis, y bueno, que retribuyan a manera de colegiatura trabajando directamente. Era otro proyecto, porque los profesores también tenían que ir a la sociedad, detectar con los alumnos los problemas, traerlos al centro de educación, analizarlos científicamente y llevar la solución a la sociedad. ¿Sí? Ese era el modelo. Hoy está casi pagas con unos libros o pagas una multa o el servicio social es una guasa. Pero quiero que sepan que los primeros que se echaron para atrás no fueron los alumnos, fueron los profesores. Los archivos empiezan a mostrar que los primeros que le empiezan a dar este carácter de medio lo hacemos y medio no lo hacemos y mejor no vamos, fueron los profesores. Y también que al acabar el gobierno de Cárdenas no se quieren universidades radicales, ¿sí? Los estudiantes son muy fáciles que se radicalicen, porque primera tienen la información de todas partes, están en un proceso de ser como antenas receptivas de información, de ideología, etcétera. Segunda, de los estudiantes rara vez depende una familia, no es como el proletariado urbano, los obreros, ¿sí? Entonces, las universidades se cuidan mucho en este sentido de politización, y los gobernantes que siguieron después de Cárdenas, Ávila Camacho y Miguel Alemán, estuvieron de acuerdo que no fuera una universidad tan comprometida y radical. Ahora bien, la penúltima etapa es esta. Cuando dejamos de ser colegio del Estado para convertirnos en universidad. Ahí funcionaron dos cosas. Nuestro egresado de otra universidad por una plaza, el otro ya se presentaba como licenciado. Y esto, su grado académico, ¿qué era? En todo el país empezaron a surgir universidades en estados que ni siquiera tenían una tradición educativa como esta, en Tlaxcala, por ejemplo, que la universidad, o en Chihuahua,
donde sus antecedentes escolares no se remontaban ni a 20 años. Es decir, que nuestros egresados estaban en desventaja para competir con el mercado nacional. Y bueno, hubo un tipo que en paz descanse, un verdadero profesor, y curiosamente abogado, increíble, pero abogado, se llamaba Armando Olivares Carrillo. Él dijo que ya era hora de hacer una universidad, en base a lo que se estaba viviendo en realidad con los egresados. Y también porque no era posible que el estado de Guanajuato, tan importante geográficamente y productivamente, estuviera al margen del desarrollo, del progreso. Ya saben, los tibios, ay, pero profesor, si no tenemos laboratorios, no hay carrera de medicina, porque había que hacer las otras facultades para poder ser universidad. No hubo obstáculo que no se venciera, porque él manejaba que se puede con el trabajo hacer las cosas. Esa era la mística de don Armando Olivares. El trabajo de los universitarios puede hacer las cosas, y lo que no haya, pues lo construimos trabajando. Perdón. El hombre fue el que metió el servicio social ya institucionalizado. Ahora, el hombre no duró mucho, un accidente lo mató de carretera. Pero él no pensaba solamente en los conocimientos técnicos, también pensaba en los conocimientos humanísticos. Porque ¿de qué demonios sirve un científico que no tiene el principio de que todo es por el hombre y primero el hombre? Por eso nuestra universidad no se caracteriza como las otras universidades de otros estados, que casi no tienen actividades de difusión cultural. ¿Sí? La Universidad de Guanajuato pues creó los entremeses cervantinos, la orquesta sinfónica, las escuelas de filosofía, las escuelas de música, las escuelas de arte dramático. Muchas, como ven, ya no existen. Las escuelas, por ejemplo, de actividades estéticas. Si gusta poner el último acetato. Y luego, esto es donde vivimos hoy. La última etapa, la Universidad Autónoma de Guanajuato, que no lo lleva en el nombre, pero es Universidad Autónoma. Bueno, en síntesis lo que se dice aquí es que a punto de llegar al siglo XXI, era increíble que desde 1732, que está fundada la institución, todavía siguiéramos en nuestro gobierno interior dependiendo de las autoridades políticas. Yo recuerdo alguna vez que llegó un gobernador y inauguró los cursos allí en el auditorio, se llamaba Enrique Velasco Ibarra. Él había sido secretario académico del UNAM, y dijo ese día: a mí pídanme la autonomía y yo entiendo y trataré de obsequiarla. No había condiciones. A Velasco Ibarra lo corrieron porque se la creyó lo de la democracia, y un día hubo elecciones en Guanajuato y ganó el PAN. No, el PDM. Imagínense, perdió la capital del estado. Y creía en la reforma democrática. Y era un priista, era un profesor, un intelectual que quién sabe cómo se coló a gobernador. No, la pagó. Lo acusaron de todo. Ese hombre no era ratero, era el que firmaba los billetes del Banco Nacional de México desde siempre. O sea que por sus manos pasó la fortuna nacional y no la fortuna del estado de Guanajuato. Tal vez eso explique que por qué lo corrieron, porque ya ve que aquí que no deja hacer, no deja pasar, no sirve y para afuera, por no ser corrupto. De verdad, no, se los digo con mucha tristeza. Ahora bien, pero eso no fue el colmo. Pusieron a un gobernador interino y luego ganó un tal Corrales Ayala. ¿Y qué creen que un día, sin decir nada, mandó a su secretario de gobierno a rector?
y el proyecto que tenía el rector quedó volando, y entonces los universitarios reaccionamos porque no era posible ya tanta absurda forma de gobernar. Y se vino todo un movimiento para lograr la autonomía. Yo lo entiendo, ahí lo dice, estamos en una de las situaciones más graves en lo económico, etcétera. Incluso en la culturización, Pero no nos dieron más que más responsabilidad, porque autonomía significa que nosotros ponemos a nuestros directores, ponemos a nuestro rector, decidimos en qué se gasta el presupuesto, qué carreras se abren, qué carreras se cierran, en dónde se impulsa. Es decir, ahora todo depende de nosotros, ¿sí? Es más responsabilidad. Hay mucha gente que ni siquiera se ha dado cuenta. Yo veo a los consejeros alumnos que llegan, a mí me ha tocado perder votaciones, bueno, cuando fui consejero, votaciones unánimemente perdidas, 91, porque dicen, le vamos a aumentar los aranceles a los estudiantes, que más el servicio social, que más la colegiatura, que más el examen reprobado. Oigan, que no hay otras formas de financiamiento que pasarle la cuenta a su padre. Entonces uno dice, bueno, pues el representante de los estudiantes también va a protestar por el incremento de los aranceles. Y se vota y nadie dice nada. ¿Sí me entienden? No se asume. Es como si aquí se discute una terna para director, los estudiantes y los maestros y todos tienen el derecho a ejercer, y que se discuta qué proyecto de universidad o de escuela quiere. Y lo último que digo, no tenemos independencia económica. El presupuesto, desgraciadamente, sigue llegando la mayor parte de la federación, algo así como el 60 y tantos % viene vía Secretaría de Educación Pública, Gobierno Federal, ¿sí? Cedillo, va. El otro sale de Fox, de nosotros, es presupuesto estatal, y una miserable parte sale de lo que pagan ustedes. Yo no digo nada, nada más marco que es una nada, o sea, le llamamos recursos propios, es como el 4% del presupuesto global que se ejerce cada año, ¿sí? Y yo digo, a mí me engañan porque me dicen, los mejores laboratorios están aquí, los mejores profesores y científicos están aquí, tenemos en el Sistema Nacional de Educación, en el SNI de investigadores, tantos. Y nadie puede generar una mercancía universitaria para hacernos de recursos y ser autosuficientes, ¿sí? Y ustedes saben que esto se puede llevar a todo caso. Mientras hay dependencia económica, hay problemas. Véanlo, México, Estados Unidos. Tenemos problemas, nos están fijando el precio del peso, nos están fijando el precio del barril de petróleo, de todo. O si no me lo creen, véanlo en la casa. Cuando la mujer no tiene la autosuficiencia económica, el patán del marido, entrecomillado, hace lo que quiere, ¿sí? Entonces nuestra universidad tiene grandes retos. Autogobernarse con disciplina y para ser mejores, y buscar la autosuficiencia económica como universitarios. Ahora, y esto ya como comercial, chequen por favor de tratar de terminar en esta escuela la licenciatura, porque el futuro está verdaderamente pavoroso como mano de obra no calificada, ¿sí? Y esa es la historia de nuestra universidad, es la historia de México. Es una institución que se ha vinculado a la historia de México y que a mí la impresión que me da es que siempre va atrasito de los grandes cambios y se adecúa. No es una universidad que vaya delante del cambio, ¿sí?
no sé por qué tenemos esta inercia, pero bueno, no se puede entender Guanajuato ni para bien ni para mal sin los universitarios, porque de aquí ha salido la mejor mano de obra y también pues casos terribles, ¿no? Estaba pensando en el primer fiscal del caso Colosio, nuestro emérito catedrático, que lo dejó todo más complicado que nada, ¿no? O cuando llega el quinto fiscal, el cuarto dice, pero es que el primero movió hasta las huellas y le puso plancha y se perdió la bala y bueno, también un egresado nuestro fue doblado, ¿sí? No se puede entender Guanajuato y tal vez México si no se entiende esta universidad. Muchas gracias por su atención y su paciencia. Si tienen alguna pregunta, del escase no les interesa saber nada. Esta escuela, la verdad, fuera de Guasa, sí nació como una necesidad directa de la sociedad de Celaya. Fueron unos contadores privados los que organizaron esta escuela, pero si le damos una vuelta a la historia, por ser una zona extraordinariamente de intercambio comercial, desde el 18 aquí se llevan libros de cuentas de negocios muy importantes. Entonces siempre está haciendo falta, le llamaban en aquella época como escribano, ¿no? Al tenedor de libros. Entonces en el siglo, en este siglo XX, por allá de los 40 y tantos está, y luego va como privada, nace y luego va a ser parte ya de la universidad. Es muy interesante porque a pesar de que se cuenta con otra escuela de contabilidad y administración en la ciudad de Guanajuato, los alumnos de escase están más bien en un medio donde hace mucha falta, ¿no? La escuela no es así por generación espontánea. Y bueno, yo tuve gusto de tratar a mucha gente de escase, uno ya no nos acompaña, pero esta escuela yo me acuerdo que siempre le daban, y ojalá así sea, una orientación social, o sea, no tan separada como las escuelas de contabilidad de todo el país, que lo único que importa es el empresario. Aquí me acuerdo que importaba también el trabajador. No sé, o sea, entonces muchas gracias por todo. Ya para concluir, agradecemos la presencia del maestro Arturo Salazar.